Me da mucho gusto estar de regreso en México, es lo que quería decirles. Especialmente estar aquí en el simposio de AMBI y apoyar a mis amigos y a mis colegas aquí en México. Estoy muy agradecido por la oportunidad de venir a esta hermosa ciudad de Puebla con preciosas montañas. Quiero agradecer también a nuestro equipo GSK y VIV en México, y muy especialmente quisiera agradecer a la doctora Indiana por esta invitación a regresar a la AMBI. I'm sorry, my Spanish is not good enough to speak in detail, so I'm going, like Dr. Gulick, I'm going to switch to English. Esta tarde les voy a hablar acerca de temas amplios. Son temas que creo yo son muy importantes y son temas que reflejan la historia y nuestro compromiso para poner fin a la epidemia de SIDA. Voy a tratar entonces de integrar información acerca de la historia, acerca de las terapias y también un poquito acerca de la epidemiología, la justicia social y los derechos humanos. Y voy a tratar de hacer todo esto en 45 minutos. Muchos de ustedes me conocen de hace muchos años y me conocen trabajando en otro lugar. Actualmente les comento que soy empleado de tiempo completo de la compañía farmacéutica VIV Healthcare. Quisiera enmarcar esta presentación para hablarles de las eras en la terapia del VIH. El título de esta conferencia es Pensando acerca de la era de la integrasa y pensando acerca de poblaciones especiales de personas que viven con VIH y pensar en poner fin a la epidemia. Estos son los tres conceptos en los que me voy a centrar para enmarcar todo esto utilizando un abordaje basado en evidencia en la medida de lo posible, pero de nuevo quiero inyectar una dosis saludable de justicia social y derechos humanos. Estoy en México y traigo mi pasaporte americano. Esto ocurre la semana después de la elección en que en mi país están amenazados la justicia social y los derechos humanos. Estar aquí en México es particularmente importante y significativo en este momento. Bueno, ya no hablemos de política, hablemos de las eras en el tratamiento de la enfermedad por VIH. La ciencia y la historia nos dicen que el momento del descubrimiento a la innovación, desde el cubrimiento al cambio de panorama, lleva una década. Y resulta que la historia del tratamiento del VIH sigue muy estrechamente este principio. El primer tratamiento para el VIH lo descubrieron los científicos que eran del equipo de VIV. Iniciamos con sidobudina, que se descubrió en 1987. Fueron necesarios 10 años de descubrimientos, de avances científicos, para que estos fármacos se volvieran efectivos. Y por primera vez, 10 años después, tuvimos la terapia antirretroviral altamente efectiva combinada. Como ustedes sabrán, aunque veo caras muy jóvenes que quizás no recuerden esto, las primeras terapias eran muy complicadas, tóxicas, con muchos efectos secundarios. Y son medicamentos que requerían múltiples pastillas, múltiples dosis y se asociaban con falla terapéutica y resistencia. Se requirió una década adicional de mayores refinamientos a estas terapias combinadas para llegar a lo que yo propondría es la siguiente década de innovación, que es la disponibilidad de esquemas en una sola tableta bien tolerados. Esto está marcado por la aprobación por las autoridades regulatorias de ATRIPLA en 2006. ¿Qué ha ocurrido en la siguiente década y cuál es la década actual de innovación? ¿Cómo es esta década? Otros oradores
han señalado que nos encontramos en este momento en la era de los inhibidores de la integrasa. Esta línea del tiempo realmente refleja el ritmo del descubrimiento y de la aprobación por autoridades regulatorias, al menos en Estados Unidos, de medicamentos innovadores, iniciado por recientemente Victegravir, anteriormente Raltegravir, Dolutegravir. Es una década de innovación muy importante, la era de la integrasa en el tratamiento del VIH. Quiero que iniciemos la conversación alrededor de todo esto. No voy a profundizar en estudios clínicos individuales, no tengo tiempo. Me quedaba un poco alto el micrófono, así estoy mejor. No voy a profundizar en los estudios clínicos individuales porque más bien quiero darles un panorama general de una era de ciencia y de historia de la ciencia. Como trabajo en VIV, quiero enfocarme en los estudios clínicos de VIV, que ha hecho VIV, pero quiero apoyar eso dándoles los fundamentos de estos estudios. Espero que sepan ustedes que la aportación de los inhibidores de la integrasa la contribución de VIV es Dolutegravir. En nuestra pequeña clínica de Denver, Colorado, yo fui quien dio la primera receta para Dolutegravir en todo el mundo. Fue en 2013, la primerísima receta de Dolutegravir. Dolutegravir, entonces, se aprobó debido a un programa muy amplio de estudios clínicos. Les muestro aquí los estudios clínicos patrocinados por VIV y ven ustedes también que participaron hay otros estudios iniciados por investigadores. En su totalidad, todos refuerzan las conclusiones que voy a mencionar rápidamente. Estamos hablando de eras, de poblaciones especiales y vamos a hablar también de justicia social. Este no es más que un listado de algunos de estos estudios. Quería decirles que son estudios en personas vírgenes a tratamientos, previamente tratadas con virus resistente, etc. Me quiero enfocar principalmente en estudios en pacientes vírgenes a tratamiento. Este es un rápido resumen de los 4 estudios clínicos de fase 3 que se llevaron a cabo en pacientes vírgenes a tratamiento. Fueron estudios aleatorizados utilizando comparaciones contra Atripla, Atazanavir potenciado, Darunavir y Raltegravir. Estos fueron los comparadores. Fueron estudios aleatorizados, grandes, con cientos de pacientes, con alrededor de 2,000 pacientes. Por primera vez en los 30 años de historia de estudios clínicos de VIH, vimos que los esquemas con Dolutegravir eran estadísticamente superiores a la terapia inicial recomendada en las guías. Esto nunca se había visto antes en toda la historia de los estudios clínicos de VIH. La superioridad estadística en un solo estudio contra Tripla, superioridad estadística contra Atazanavir potenciado en mujeres, superioridad estadística en el estudio Flamingo contra Darunavir potenciado. El tratamiento estándar cambió a la mitad de la era de los inhibidores de la integrasa. Asimismo, dado que la resistencia a los fármacos con frecuencia afectó la era tanto de HART como de los esquemas de una sola tableta. Esto ocasionaba fallas de 25 a 30%. Y la resistencia ya no se empezó a reportarse en los estudios a gran escala con tratamientos con Dolutegravir. Este es el resumen de estudios clínicos de fase 3, tanto de nosotros como de Gilead. La resistencia a los fármacos en la era de la integrasa es un evento muy, muy poco común. Si pensamos en esta nueva era, deberíamos estar pensando en qué es lo que significa y cómo podemos implementar una nueva ciencia, tanto en el panorama regulatorio como de la política, pero también en el panorama de poder atender a todas las personas que viven con VIH. Les muestro aquí un resumen de las guías de tratamiento de todo el mundo, de la EACS, de HHS de Estados Unidos, IAS de Estados Unidos, VHIVA y de la OMS. Esta nueva era también está caracterizada por
que se han eliminado los esquemas que eran el estándar de oro y siempre recomendados, que incluían 2 no nucleósidos como el centro del tratamiento. Los inhibidores de la proteasa ya se están eliminando de la mayoría de las guías como terapia inicial. Están siendo reemplazadas por los nuevos inhibidores de la integrasa. La era de la integrasa está caracterizada porque ya se le está recomendando a estos agentes para el tratamiento inicial de infección por VIH. Como es miembro del panel de tratamiento de VIH de la OMS, fue muy importante para mí ver esta recomendación que se dio a conocer en julio de este año de parte de la OMS. Dicen que el esquema con dolutegravir es el esquema inicial preferido para adultos, adolescentes, mujeres y niñas adolescentes, para lactantes y para niños. Esencialmente una recomendación de dolutegravir para prácticamente todas las personas que inician tratamiento en todo el mundo. Considero que esta es la parte más importante para mí en esta era de la integrasa, el desarrollo de tratamientos como tratamientos de primera línea o tratamientos iniciales. Estas guías, acabo de destacar un par de guías de tratamiento y les sobrepuse la línea del tiempo de la descubrimiento y aprobación de inhibidores de la integrasa, raltegravir, edintegravir, dolutegravir, etc. En 2011, mi país fue uno de los primeros países del mundo en recomendar terapia antirretroviral universal independientemente de la cuenta de CD4 o de la etapa clínica del paciente, hace 7 años. Se requirieron unos cuantos años más para que la OMS lo recomendara. México también fue un adoptador muy temprano de la terapia antirretroviral universal, pero le llevó más tiempo a la OMS recomendar terapia antirretroviral universal. Si ahora actualizamos el concepto en esta era de que estamos utilizando terapia inicial con inhibidores de la integrasa y recomendamos en todos los países que toda la gente merece una terapia antirretroviral, debemos pensar en cuáles son las guías científicas y de políticas y preguntarnos quién se queda fuera de estos avances tan enormes, de esta era increíble de descubrimientos científicos. Y estas son las poblaciones especiales. Muchas personas definen las poblaciones especiales de diferente manera. No estoy aquí para resolver las diferencias, pero quiero mostrarles una manera dicotómica de concebir a las poblaciones especiales. Una manera de hacerlo es a partir de un diagnóstico médico, quizás a partir de las complicaciones de órganos blancos o el potencial de modificar médicamente situaciones como, por ejemplo, el embarazo. Quiero mostrarles ahora un poquito de nuestros datos en este espacio. Y quiero utilizar esto como una metáfora, señalando que debemos pensar en las necesidades médicas y terapéuticas de todas las personas, no solo definido por el estado de su antirretroviral o la enfermedad que tienen, sino considerando la totalidad de su salud, que puede incluir insuficiencia renal, insuficiencia hepática, coinfección, etc. Quiero señalar que dejé fuera muchas cosas importantes de esta lista porque quiero darles simplemente una idea de que este es un intento por entender que existen muchas enfermedades médicas complejas que están a cargo de quien se hace responsable de la atención de las personas. Pensamos en poblaciones especiales no definidas, que las poblaciones especiales se pueden definir por su diagnóstico, pero también por sus características demográficas, por ejemplo, su raza, el grupo étnico, el sexo, su estado de migración o si pertenecen a un grupo de riesgo. En un mundo en que recomendamos tratamiento universal para el VIH, las personas con VIH también reciben atención. Y quiero señalar que son personas que no están recibiendo la atención adecuada. Este es un esquema de nuestro grupo que simplemente se refiere a algunas de estas poblaciones especiales, abordándolas
con un enfoque centrado en la medicina y centrado en el tratamiento. Por ejemplo, personas que tienen insuficiencia hepática, quienes están coinfectados por tuberculosis, son grupos particularmente importantes para mí porque reflejan poblaciones o subpoblaciones muy grandes dentro de las poblaciones que viven con VIH, en otras palabras. Muchas personas que viven en todo el mundo con VIH tienen tuberculosis, tienen hepatitis viral, etc. Quiero mostrarles breve y rápidamente que para demostrar nuestro compromiso hacia estas poblaciones, detrás de ello hay fundamentos científicos. Se han llevado estudios en nuestro grupo estudiando dolutegravir en personas con insuficiencia renal. El fármaco ideal no tendría que requerir ajuste de la dosis en personas con insuficiencia renal. Ya hemos demostrado que no se requiere ajuste de la dosis en personas con insuficiencia renal. Demostramos que la tolerabilidad del fármaco es buena en estas personas. Mostramos que se puede administrar dolutegravir en personas con enfermedad renal terminal, en personas que están recibiendo hemodiálisis. De manera similar en personas con insuficiencia hepática. Hemos hecho estudios para estudiar la farmacocinética de personas con insuficiencia hepática moderada y la farmacocinética de dolutegravir es similar en personas sanas y en personas con insuficiencia hepática moderada. Yo argumentaría, y voy a tomar prestado un término de los colegas de Merck, estos son los requisitos que son el benchmark para determinar la eficacia y la seguridad de los antirretrovirales en poblaciones especiales. Quiero mostrar también, tuvimos que demostrar tolerabilidad en ese estudio. Mencioné ya la coinfección por hepatitis viral y tuberculosis. Son estudios similares, pero también reflejando parte de los puntos ciegos y las faltas de datos. La mayoría de los estudios de fase 3 y 4 excluyen a pacientes con hepatitis viral activa, o si no los excluyen, pues el número de sujetos con hepatitis en los estudios clínicos es muy bajo. Por lo tanto, no tenemos suficientes datos de estas personas. Para aquellos de ustedes que trabajan en centros con muchas personas y que tienen quienes viven con hepatitis viral, pues podrían ustedes contribuir a la base de conocimientos para poder mejorar la ciencia médica sobre qué tipo de atención requieren estos pacientes. No voy a leer esta diapositiva porque tiene mucho texto. Simplemente diría yo que al igual que en las eras de la terapia antirretroviral, tenemos eras nuevas de agentes de acción directa para el tratamiento y la cura de la hepatitis C. Aunque es un tema separado, quisiera decirles ahora que tengo la palabra que la hepatitis C crónica es una infección que se debe curar. Su cura está recomendada por las guías internacionales y para todas las personas que viven con VIH es un área especialmente importante para la cura y la cura es alcanzable, pero rara vez se logra. Dicho esto, nuestro fármaco ha sido estudiado para utilizarse con los tratamientos que utilizamos para la cura de la hepatitis C de manera concomitante. Esto se ha demostrado en estudios clínicos pequeños, pero también en el estudio mayor con varios cientos de pacientes de Alemania, que se llama la corte GECO. Y en términos generales nos dice que los niveles altos, que se pueden lograr niveles altos de cura de la hepatitis C si se ofrece el tratamiento a las personas. Este es un estudio que estratificó a las personas dependiendo del agente central que incluía su terapia antirretroviral. Se vio la respuesta virológica sostenida a las 4 semanas y se observó que era muy alta en pacientes que recibían dolutegravir en azul más claro, un poquito menos con proteasa y más alto con no nucleócidos. Se puede tratar, que según esto, el VIH y la hepatitis C simultáneamente y curar la hepatitis C. De nuevo, tenemos datos farmacocinéticos que nos dice que los dos agentes se pueden utilizar simultáneamente. Tenemos una creciente constelación de datos de una corte grande que muestra que es posible alcanzar cura en personas coinfectadas y que los
y que se logran altas tasas de cura con nuestro medicamento. De nuevo, el doctor Gulick les mostró esto esta mañana, no, el día de ayer, por lo tanto no voy a insistir en ello. Pero el tratamiento de la coinfección es un área crítica para los prestadores de cuidados de VIH y para los sistemas de salud pública de todo el mundo. La tuberculosis es la principal causa de mortalidad para quienes viven con VIH en todo el mundo y al mismo tiempo hay muy escasa información sobre el uso de antirretrovirales en esta población, particularmente sobre el uso de los nuevos agentes. Sabemos a partir de estudios de farmacocinética, por ejemplo, que dolutegravir se puede administrar con rifampicina, pero hay una interacción medicamentosa que exige modificar la dosis y dar el tratamiento 2 veces al día. Este es el análisis farmacocinético. Se puede dar con rifabutin, que es un fármaco que no está disponible en todo el mundo, aunque sí existe un genérico, pero rifabutin se puede administrar sin necesidad de ajustar la dosis. El doctor Gulick presentó un estudio muy importante desde el punto de vista de salud pública, que es el estudio Inspiring, patrocinado por nuestro grupo. Comparó el estándar antiguo de efavirenz y 2 nucleósidos contra dolutegravir ajustado 2 veces al día en quienes tenían confirmación con cultivo de coinfección por tuberculosis y que habían iniciado tratamiento antifímico con 4 medicamentos. Los principales objetivos se muestran aquí. Altos niveles de supresión viral se lograron en uno de los desenlaces no comparativos del estudio. Las concentraciones del fármaco fueron las predichas. Y muy importante, el tratamiento exitoso de la tuberculosis se logró a altos niveles con los 2 esquemas antivirales. Aunque había la preocupación de acuerdo con estudios previos, no hubo ni síndromes de reconstitución inmune, ni ningún tipo de reconstitución inmune cuando se compara el esquema con integrasa contra el no nucleósido efavirenz. Demostramos entonces la farmacocinética y a través de farmacocinética y de estudios de fase 3 aleatorizados, cómo fue la llegada del tratamiento con inhibidores de la integrasa para tratar la coinfección por VIH y por tuberculosis. Esto representó un hito en esta era de la integrasa. Hemos hablado también acerca de las personas en edad reproductiva, tanto aquí como en otros congresos en todo el mundo, principalmente por los resultados inesperados del estudio CEPAMO de Botsuana. El doctor Gulick lo mencionó con detalle. Los resultados preliminares que él describió y que se reportaron en Ámsterdam el verano pasado mostró una tasa más elevada de lo esperado de defectos del tubo neural en mujeres expuestas a dolutegravir al momento de la concepción, pero no cuando dolutegravir se inició después de la concepción. Esta es un área de investigación activa muy importante. Parte de esta investigación se dio a conocer en la reunión reciente en Glasgow, en Escocia, y estos resultados no confirmaron los de Botsuana. Sin embargo, estas cortes que se presentaron fueron más pequeñas. En la corte canadiense no hubo defectos del tubo neural entre neonatos expuestos a dolutegravir. Igual en la corte de VIH de Frankfurt, eran cortes pequeñas, pero estudiaron análisis de terapia con INSTI o sin INSTI. 52 de los 274 embarazos en esta corte se expusieron a inhibidores de la integrasa y no se observaron defectos del tubo neural en los 2 grupos. Hay una corte muy grande, impresionante en Europa Oriental y Central, con un muy bajo número de embarazos y hasta el momento no se han reportado defectos del tubo neural. Algo que no se presentó en Glasgow, esta no se presentó en Glasgow, sino se mencionó en la reunión de Ámsterdam. La gran corte de personas recibiendo dolutegravir en Brasil que no reportaron defectos del tubo neural. Espero
que podamos tener una respuesta estadísticamente válida acerca de la presencia de defectos del tubo neural. Mientras tanto, las dependencias regulatorias están recomendando precaución con el uso de dolutegravir en personas en edad reproductiva y que haya una guía especial recomendando que a las mujeres se les den opciones en el tratamiento del VIH y también en términos de su potencial reproductivo, y que se evite utilizar dolutegravir de ser posible durante el primer trimestre. Otra población especial que quiero destacar por un momento es el de personas que con frecuencia se excluyen de los estudios clínicos. Me refiero a las personas que se inyectan drogas. Son algunas de las personas más marginalizadas y más excluidas de nuestras poblaciones de pacientes. Fue conmovedor ver esta gran cohorte de Canadá que mostró que los resultados de carga viral, comparando esquemas con y sin integrasa, fueron muy similares. En todo caso, se vieron mayores niveles de supresión viral en los pacientes que recibieron esquemas con integrasa. Pero claro, hay puntos ciegos y ahí necesitamos mucha ayuda de comunidades bien informadas y con visión, de proveedores de atención y comunidades de pacientes de todo el mundo. La era de la integrasa. Las poblaciones especiales, en una era en la que ofrecemos o deberíamos ofrecer terapia antirretroviral universal para todas las personas. Si tenemos estos tratamientos realmente exitosos, entonces ¿por qué es que no ponemos fin a la epidemia? Quiero hablarles y concluir diciendo más que unas cuantas palabras acerca del problema o acerca del camino que tenemos ante nosotros. Este es un trabajo de colegas de Colorado y también con participación de Carlos del Río, no solo buen amigo de México, sino que es mexicano. Probablemente este es uno de los trabajos de salud pública más importantes de la última década. Se muestra aquí el continuo de atención. En Estados Unidos, en 2011, nos indicaba que únicamente el 20% de la población de Estados Unidos que vivía con VIH había alcanzado su presión viral. 4 de cada 5 personas que vivían con VIH en Estados Unidos en 2011 no se beneficiaban exitosamente de todas estas eras de ciencia, descubrimientos e innovaciones médicas. ¿Cómo era posible que esto ocurriera en uno de los países más ricos del mundo? Es una paradoja. Bueno, quizás no es una paradoja, sino quizás la respuesta la hemos tenido frente a nosotros todo el tiempo. Son por las poblaciones especiales, la justicia social y los derechos humanos. Por lo tanto, en los ya 6 o 7 años transcurridos desde esta publicación original, muchos de nosotros en Estados Unidos nos dimos cuenta de que teníamos que resolver este problema. La estimación más reciente de los CDC corresponde a datos de 2015, lo cual es otro problema, la falta de datos actualizados. Muestra que hemos pasado del 20 al 50%. Hemos duplicado el número de personas que se tratan exitosamente. Pero de todos modos nos queda mucho por hacer. Recuerden que la meta es 90-90-90 y es equivalente a un 73% aquí. De la misma manera, al mundo le queda también mucho por hacer. Y estos son datos de la OMS, utilizando datos de 2016. Hay retos aquí, a pesar del descubrimiento exitoso de los tratamientos. Me dio mucho gusto ayudar a coordinar este trabajo y Alicia Piñeira lo coordinó con amigos de México, también como Juan Sierra Madero, Carlos del Río y otras personas. En este trabajo tratamos de caracterizar y captar por primera vez cómo era el continuo de atención en la América Latina. Y la verdad es que vimos que no era muy bueno. Esto se publicó hace 3 años en Lancet Infectious Diseases. Estos son datos del continuo de atención a nivel nacional, pero también es pertinente preguntarnos cómo es el continuo de atención para las poblaciones especiales.
Este es un trabajo donde Carlos Magis es un coautor, viendo el continuo de atención de poblaciones especiales en Tijuana. Es un gran metaanálisis de más de 3,000 personas, donde la prevalencia de VIH era sumamente alta, casi del 6%. El 6% de las personas que se inyectan drogas, sexoservidores y hombres que tienen sexo con hombres. El 6% de ellos viviendo con VIH. Sin embargo, el 11% únicamente sabían su diagnóstico de infección por VIH. Y todavía peor, solo el 4% estaban recibiendo terapia antirretroviral. Lo sorprendente de esto es, en primer lugar, el mínimo acceso a terapia antirretroviral que tenían estas poblaciones en Tijuana. Podríamos especular sobre las muchas razones posibles de ello, pero entre estas poblaciones, estas estimaciones, hay que decirlo, son mucho menores que las estimaciones de diagnóstico de VIH o tratamiento antirretroviral en países con situación económica similar de todo el mundo, incluidos los países de África subsahariana. ¿Por qué es esto relevante si está pensando uno en terminar con la epidemia? Bueno, especulamos, y estos son datos de los CDC de Estados Unidos, especulamos que las personas que no participan, que no reciben atención y una atención exitosa, son quienes tienen mayor probabilidad de transmitir el VIH, al menos en Estados Unidos. La mayoría de los casos nuevos de infección por VIH los transmiten personas, no las personas que están recibiendo atención, que están siendo tratados, que están recibiendo terapia antirretroviral, incluso ni siquiera los que están recibiendo terapia antirretroviral que tienen falla terapéutica, no, son las personas no diagnosticadas o las diagnosticadas pero que no están recibiendo tratamiento. La solución a esto no es un nuevo antirretroviral, la solución no es que yo les diga a ustedes que utilicen nuestro fármaco o que alguien más les diga que usen su fármaco. La solución radica en otro lugar, completamente diferente. Quisiera, cuando menos, proponerles que gran parte de esto, bueno, no todo, pero gran parte de esto tiene que ver con estas tres cosas: el estigma, la discriminación y la criminalización. El sitio donde iniciamos la conversación requiere hacer mención a la historia de la salud pública. Un ex maestro mío, Jonathan Mann, fue un líder heroico en el campo de la salud pública y el VIH. Fue realmente uno de los padres fundadores del concepto de salud y derechos humanos. El concepto de salud y derechos humanos es que la promoción y la protección de la salud están vinculados con la promoción y protección de los derechos humanos. No podemos promover la salud pública sin promover los derechos humanos. Y las políticas de salud afectan los derechos humanos. También señaló que la violación de los derechos tiene importantes efectos adversos sobre la salud. Señalado todo esto de manera muy sencilla. Este trabajo no tiene 100 años, ¿no? Este trabajo fue escrito alrededor de 1990, en otra era. Ese trabajo dio lugar a otros documentos de política que muchos de mis colegas no conocen, simplemente mayor participación de las personas que viven con VIH-Sida, HIPAA por sus siglas en inglés. HIPAA es el principio fundador del programa de ONU-SIDA. Dice que trata de poner en práctica los derechos y responsabilidades de las personas que viven con VIH, incluidos sus derechos de autodeterminación y su participación en procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Esto se nos reiteró en Ámsterdam cuando hablamos de nacimiento, salud reproductiva y de efectos del tumor neural. La idea es que comprometamos a las comunidades y a las personas que atendemos, que debemos comprometerlos con el proceso de toma de decisiones. Este es un diagrama de mi expatrón en IAPAC,
donde pensábamos con mucho cuidado sobre el continuo de atención, sobre cómo poder intervenir para mejorar este continuo de atención. Ese marco o este esquema nos está indicando que cada uno de estos pasos e intervenciones tienen que estar profundamente arraigados en el concepto de salud como un derecho humano. A medida que piensa uno cómo mejorar esto, creo que estoy pidiendo a ustedes y a otras personas en mis países que recuerden los derechos humanos fundamentales. Para enmarcar esto dentro del contexto de las eras y las poblaciones sociales, voy a decirles algo que ya saben, pero se los voy a decir dentro de este contexto. El VIH continúa siendo una infección de poblaciones marginadas. En Estados Unidos tenemos 40,000 infecciones nuevas cada año. La mayoría, el 70%, se dan entre hombres que tienen sexo con hombre, o HSH. El número de infecciones en personas que se inyectan drogas en Estados Unidos es muy bajo, pero va en aumento. Acerca de las poblaciones especiales, es pertinente decir, y estos son datos de ONU-SIDA, que es un problema global. Vemos aquí el número de HSH que tienen acceso a tratamiento y tienen tratamiento exitoso. Solo el 9%, esto en Vietnam. En Vietnam, solo el 44% de los hombres VIH positivos tienen acceso al tratamiento. O sea que queda mucho por hacer todavía en la población general también. Estos son los amigos de Argentina. De nuevo, estos son datos de ONU-SIDA. Solamente el 40% de mujeres transgénero reportan evitar ir a servicios de salud por su identidad de género. La población muy especial que tiene el mayor riesgo de adquirir VIH evita ir al médico o a los servicios de salud debido a su identidad. La identidad de género y las barreras derivadas de la identidad de género son muy importantes. DIV patrocinó una encuesta internacional en 10 países en más de 1,000 personas que viven con VIH. Simplemente se les preguntó acerca de su vida con VIH. Este análisis tiene muchos objetivos, pero vergonzosamente yo presenté esto en ID Week el año pasado. En la mayoría de las presentaciones en todo el mundo, esto lo presenta un miembro de la comunidad y no un médico, honrando totalmente esta noción relacionada con los derechos humanos. Se encontró que el 82% de las personas encuestadas tenían estigma derivado de la infección por VIH y eran personas que participaban exitosamente en su cuidados, en su tratamiento. Muchas personas se las arreglan para navegar dentro del continuo de atención, pero muchos experimentan estigma. El 25% dijeron que a pesar de que estaban dentro del contexto de los cuidados médicos y habían logrado supresión, se necesitaba educación de los médicos para disminuir el estigma. Esta es una respuesta que se observó en Europa Occidental, en Norteamérica y en Australia. En otras palabras, se observó esencialmente de manera universal. Es así que el estigma y la discriminación y la criminalización, las personas que experimentan estigma y discriminación son personas marginadas. Por décadas hemos sabido que estas personas, mientras más estigma experimentan, mayor probabilidad tienen de tener riesgo de adquirir VIH. A la inversa, las personas que viven con VIH continúan experimentando estigma y discriminación. La mala información, que es un deporte nacional en muchos países, incluido el mío, aumenta el estigma y la discriminación. Por lo tanto, voy a proponerles, como se mencionó o se discutió en ONU-SIDA, que el enfoque de recursos humanos es clave para poder enmarcar el camino hacia erradicar o eliminar el estigma y la discriminación. En la mayoría de los países del mundo, sin embargo, vivir con VIH o estar en un grupo demográfico en poblaciones especiales con riesgo de VIH es algo criminal. Les muestro aquí los países
donde se han reportado casos criminales relacionados con VIH. Este es magnífico trabajo de colegas, y si no conocen este campo, entren a su página de internet y vean la información. En mi país somos quienes tenemos el mayor número de personas en la cárcel por tener relaciones sexuales. Por tener relaciones sexuales teniendo VIH. Casi todos los casos teniendo relaciones sexuales con VIH sin transmisión, incluido Carrie Thomas, en la cárcel durante 30 años por tener relaciones sexuales con un condón. 30 años. Esto llevó a muchas personas en este campo a reunir y después publicar esta declaración de consenso sobre la ciencia de VIH dentro del contexto del derecho penal. Esto se publicó en la revista de la IAS. Fui organizador y autor de esto, y el primer autor fue Franz Barré-Sinoussi, descubridor del VIH y recipiendario, ganador del premio Nobel por eso. Se habla de que ha habido persecuciones por no revelar, por exponer o transmitir. Esto es frecuentemente, incluido cuando no la intención era ocasionar un daño, que eso incluye Carrie Thomas. Esperamos que esto limite las acusaciones y las sentencias y que ayude a eliminar estigma, criminalización de personas que viven con VIH. Hace 4 años, cuando estaba yo trabajando en IAPAC, organizamos una reunión acerca de la optimización del continuo de atención de VIH y publicamos recomendaciones hablando de la criminalización de las personas que viven con VIH. Dijimos que era un obstáculo fundamental para poder navegar dentro del continuo de los cuidados. Es un obstáculo para hacerse pruebas, para recibir atención, para la retención dentro de la atención y para lograr supresión viral. Se recomienda o recomendamos que se deroguen las leyes que criminalizan la exposición. Recomendamos que las leyes que restrinjan la entrada, estancia o residencia en cualquier país debido a su estatus de VIH sean derogadas y que las estrategias para monitorear y eliminar el estigma y la discriminación sean los desenlaces de evaluación de todos los sistemas de salud. La mayoría de los sistemas no utilizan este tipo de estrategias. La capacitación para la reducción del estigma y la discriminación está empezando a verse en todo el mundo. Esos son datos de ONU-SIDA. Esto es muy interesante para mí. Los círculos grandes, los de afuera, representan los países o el porcentaje de países que reportan que están dando algún tipo de capacitación para eliminar el estigma y la discriminación. En América Latina, el 67%, 2/3 partes de los países ya iniciaron algún tipo de capacitación para reducir el estigma y la discriminación. Pero en Oriente Medio y el norte de África, mucho menos. Entonces, hay la necesidad de hacer esfuerzos para disminuir el estigma y la discriminación. Me encanta hablar con los amigos de Clínica Condesa. Lo primero que vi cuando fui a esa clínica fue que Thyme estaba hablando acerca de derechos humanos dentro de la clínica. Hasta donde yo sé, esta es la única clínica del mundo, la que está aquí en México, que habla acerca de derechos humanos. Es una de las cosas fundamentales que uno ve y que ven los prestadores de atención, que ven los pacientes y que ven las comunidades cuando entran a la Clínica Condesa. Y desde luego vean ustedes el póster sobre los derechos de los inmigrantes. Del lado derecho, clínicas, santuario para personas que no tienen sus papeles de ciudadanía o que están en tránsito por México hacia otro país. Este es un enorme problema para los pacientes de mi país, para las personas de mi país. En estos últimos minutos quiero ofrecerles
una ruta que no sea tan negativa, sino que sea más afirmativa y positiva. Me refiero al humanismo en la medicina. El humanismo en la medicina es la antítesis o el antónimo del estigma y la discriminación. Hay programas cada vez mayores, al menos en Estados Unidos, y creo que ya es un esfuerzo internacional por proporcionar un marco para pensar cómo sería la atención de la salud si no tuviéramos estigma y discriminación. Lo llamamos humanismo. Se caracteriza por tener una relación respetuosa y compasiva entre los prestadores de los servicios y las personas a quienes ellos atienden, de acuerdo con actitudes y conductas que sean sensibles para los valores y para los antecedentes culturales y éticos de las personas. La sensibilidad, entender las culturas y la etnicidad. Hay entonces una academia de literatura pequeña, pero que va en aumento. Este es un trabajo de Pensilvania, pero tratemos de caracterizar cuáles son los comportamientos y hábitos de los médicos que se consideraban como humanistas, ya sea por parte de sus alumnos o de sus pacientes. Esta es una lista de adjetivos que quiero mencionar en voz alta, porque representan un marco en el que debemos pensar cotidianamente en nuestra vida profesional y en nuestra conversación con el paciente. Humildad, curiosidad, tratar más que únicamente la enfermedad. Entre los médicos, el tener hábitos de autorreflexión y de conexión con los pacientes. Conciencia y balance espiritual, cosas que no son parte de la conferencia didáctica ortodoxa en este tipo de simposios. Pero quiero compartir esto con ustedes para al menos decirles este es el marco. No podría terminar sin honrar uno de mis importantes amigos, amigo y maestro, quien fue asesinado cuando viajaba al Congreso de Melbourne. Esto nos da una manera sencilla de pensar acerca del acceso universal. Podemos hacerlo porque podemos llevar una Coca-Cola fría a los rincones más remotos de África. Yo me he tomado una Coca-Cola fría en un lugar remoto de África. Es su manera sencilla de decir, podemos hacerlo si nos programamos nuestra mente para eso. Podemos tener acceso universal a terapia antirretroviral, pero tenemos que reconocer el compromiso con ello y cuáles son los obstáculos. Muchos de los obstáculos se han resuelto con el descubrimiento y la innovación en la era de los antirretrovirales, pero muchos de los problemas remanentes no van a poder resolverse con fármacos nuevos. Van a tener que resolverse entendiendo el humanismo en la medicina. Quisiera concluir ahora diciéndoles que en la nueva era de la integrasa, las poblaciones especiales tienen ahora la oportunidad de beneficiarse del tratamiento. El beneficio del tratamiento incluye las recomendaciones de autoridades regulatorias y de las guías diciendo que hay que tratar a todo el mundo, entender las implicaciones de salud pública del continuo de atención. En nuestro grupo, dolutegravir es una aportación importante a esto, ahora respaldada por las guías de tratamiento de todo el mundo, en parte porque esto se ha estudiado en estudios clínicos prospectivos y se ha estudiado también en un gran número de poblaciones clave, aunque no es algo perfecto. Sigue habiendo puntos ciegos y ausencias de datos que deberíamos considerar. Pero poner fin a la epidemia de SIDA en la era moderna es posible. Pero necesitamos información sobre el continuo de atención para ver dónde están los puntos ciegos y los huecos en la atención. Creo que el estigma, la discriminación y la criminalización son obstáculos en cada uno de los pasos del continuo de la atención. Pero la compasión y el humanismo en el contexto del cuidado de la salud pueden cerrar estas brechas y al hacerlo también poner fin a la epidemia. Muchas gracias por su atención. Les pedimos que devuelvan sus audífonos, por favor, porque ya no habrá traducción durante el Congreso, ni hoy ni mañana. No olviden devolver sus audífonos de la traducción, porque mañana ya no hay traducción.